Jesucristo, que nos dio el reino de Dios y su justicia a través de, de lo que Él edifica desde lo más alto, que siempre será su fundamento, y ese es su evangelio, hasta lo más alto, Padre, pero que en cambio siempre será, Señor, lo que sale de tu boca para separar, Señor, lo precioso de lo vil, y bendito sea, Señor, porque todo lo vil que nos hemos tragado, siempre, Señor, tendrá que ponerse con lo precioso, Señor, de lo que tú has dado en tu santidad a esa torre fuerte, porque la única torre fuerte es la que nos permite que nuevamente no seamos comunes, pero tampoco seamos lo que creemos ser, sino seamos como el Santo de Israel, como el santo en su fruto, como el santo en el precio de su fruto y como el santo en esa piedra, Señor, preciosa, que en el nombre de Cristo Jesús sigue haciéndonos crecer, Padre. Y yo bendigo desde el menor hasta el mayor de la casa del Labar, que no termina este crecimiento, sino alumbra, Padre, alumbra, 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 para donde quiera que nosotros estemos, pues en el nombre de Cristo Jesús, pues eso sea lo que dejemos, eso sea, Señor, lo que quita todo, todo este fuego extraño y todo este frío extraño, Dios. Porque el fuego y la nieve siempre serán, Señor, verdaderos en ti, por tu nombre, Padre de los cielos, y por tu Espíritu, Señor, en nosotros, que con nombre nuevo nos edificas a través de esa nueva Jerusalén y nos llamas tus hijos, los hijos de un Corbán, Padre, que Señor se hace Corbán por esa mesa, que es una mesa viva, que tiene esquinas, pero de una sola piedra, que es porque es siempre una cabeza, Señor, que no lleva una luz, que ya murió, porque en el nombre de Cristo Jesús, tu luz, Señor, no se quedó en esa tumba ni en esa Pascua, sí, y tampoco refleja hasta ahora tu sangre, esa voz, sino por el contrario, desde los cielos sigues dando vida a tus hijos y a tus hijas con una verdadera luz de un verdadero fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Katia, ¿cómo está? Bendiciones. Adri, buenas tardes. Bienvenidas. Marquito, buenas tardes con todos, bendiciones. Todo bien, gracias a Bendiciones. Dios, llegando. Hola Qué gusto. Marquito, Qué gusto. Hola, Emilio o María Paz. María Paz. María María. Paz, ¿cómo estás? Bien. Te veo contenta, estás brillando. A ver, ¿qué hiciste? Anda. ¿Qué hizo? Dice. Fuimos a pasear. Hermosa. Ya, qué bueno. Qué bueno que estés contenta. Sí, contenta en casa, después del paseo, pues en casa, en dosel, ya vas brillando cada vez más. Saludos al Emilio, que ha de estar por ahí. Gracias. Chao. Bendiciones. Bueno, descubrió Erika y qué bueno que sea a través de una mujer, me parece súper chévere. El peniel, porque Eh, el peniel no es casualidad con la glándula pineal, entonces nosotros, nosotros, a ver, la ciencia hace conexiones con la glándula pineal, con una piña, y eso ustedes facilito que ustedes encuentren, pero Dios hace conexión con un peniel que es justamente en donde Jacob se encontró con, eh, con el ángel del Señor. Y, y esto es súper importante lo que acaba de decir Erika, porque ahí nos damos cuenta lo que es encontrarse, lo que es encontrarse con Dios, lo que es encontrarse, lo que es encontrarse con el ángel del Señor, lo que es encontrarse con un hombre, ¿sí? Porque nadie sabe con quién se encontró, pero solamente hay un antecedente ahí, que al mismo tiempo era hombre y al mismo tiempo era ángel. Entonces, esto yo lo recuerdo porque esto solamente
se lo ve, se lo debe mirar desde esas dos perspectivas, porque todos saben, no peleó contra Dios, dice, peleó contra Dios, peleó contra Dios. Pero no se olvide que en esos pasajes dice, ahí estaba un hombre, ahí estaba un Ish. Entonces, eh, esto, esto ya es encontrarse, mire, esto es Peniel con Peniel. Así es como uno se encuentra cara a cara. Entonces, sí, Nati, Marquito, tal vez de lo que buscamos yo el pasaje. también estuve viendo en la investigación, eh, Peniel también es un lugar físico en Israel, entonces está cerca de Sucot, pero el encontrarse cara a cara con el Señor a mí me llamaba mucho la atención que era un lugar de transformación, un lugar, como decíamos, de un encuentro con el Señor donde transforma todo nuestro ser. Ah, Y vamos, obviamente vamos. transforma el tema de las glándulas y como yo le comentaba, eh, en las noches el Señor me decía, permite que descanse tu alma. Entonces es una liberación del alma. También el encontrarse cara a cara Vamos, o no. vamos, exactamente, vamos. Ya, es que Ya. América nos metió por aquí porque iba por otro lado. O sea, no nos Sí, metió. porque yo me iba Dios, por otro lado, pero ya que estamos por no, ahí Dios, ya. Dios, por eso este mes es sumamente importante y por eso está pasando lo que está pasando en el mundo, pero eso pasa en usted. Vamos a Génesis, Génesis capítulo 32. Entonces, así es como, así es como empieza esto. Erika, por favor, Génesis 32:20. Génesis 32:20. Es que esto nos va a tomar toda la noche, pero es hermosísimo si lo podemos mirar y vamos, y con esto vamos a Cristo, pues porque el domingo vamos a Cristo y si alguien Dios le pone en el corazón bautizarse, pues el domingo tenemos bautizos y, y, y- y tenemos bautizos porque es el día de Elías. Y el día de Elías, el cumpleaños de Elías, y lo que pidió Elías en sus 12 años fue lo que no pide normalmente un joven de 12 años, pero que debería ser la primera petición de alguien de 12 años. Y por eso, si es que ponen el corazón, poníamos a Katia, si nos está escuchando, a Emilio, si es que todo voluntariamente, ¿no? Todo voluntariamente y sin presión. Eh, y lo que ha pedido él es bautizarse por su cumpleaños, lo que pide Elías. Y Elías, imagínense la bendición que es para el dosel, que el Elías que bautizaba pida a él bautizarse porque nadie le bautizó a Elías. Entonces, pocha, y por eso digo, y ahora uniendo todo esto, vamos a ver que si el que quiere bautizarse, pues con toda ya tenemos preparado por todas las cosas y listo, bautizamos nomás porque, bueno, vamos a ver la dimensión de las cosas. Dios nos permita unir lo importante de esto. Génesis 32:20. Por favor, si nos puede leer Erika o alguien. Sí, Marquito. A ver, Marquito, y dice, y asegúrense de decirle, mire, su servidor Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensó, intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada, y cuando me encuentre con él en persona, quizás me reciba con bondad. ¿Ya? Y ¿Sigo? siga por. Ah, entonces la historia. Entonces la historia, mire. Yo tengo otra versión. Claro, pues diga, claro. Y diréis también, he aquí, tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente, que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Entonces, eh, entonces no sé si se da cuenta cómo empieza la historia, Erika. ¿Sí? La Sí. historia. Dígalo, Erika, ¿cómo empieza la historia? O sea, que Jacob en sus fuerzas trataba de apaciguarlo, digamos. Pero No, 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 Ofrendas. no.
No. O sea, todo sí, perdón por solo por mis pensamientos que no. O sea, o con un encuentro. Primera cosa, es un encuentro rostro con rostro Ujú. y él no puede dar el rostro. Y Dios entre ese encuentro de rostro y rostro, ahí es donde se presenta. Por eso le cambio el nombre también. No, Por- entonces, vamos a lo que decía, esto es una cuestión de rostro, esto es una cuestión de glándulas. Entonces, no, perdón, una cuestión de glándulas. Esto es una cuestión de piedra angular. Esto es una cuestión de con quién me voy a ver y qué me voy a ver y qué es lo que yo estoy viendo. Y resulta ser, y primera cosa, resulta ser que él había pasado 20 años y, como dicen los judíos, él había pasado 20 años en la larga noche de Jacob. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Usted sabía eso? ¿Sabían Ujú. eso? No, Marquito, yo no. Pues, entonces, la larga noche de Jacob es porque justamente no hay una tarde, una mañana, no hay un amanecer. Él se va y se encuentra con el ángel en la noche y después él recién aparece aquí cuando cruza y se le hace el día a él, justo cuando comienza a despuntar el alba. Entonces, entonces, O sea, ese que se le hace el día es que tuvo el encuentro con el Señor. no entonces es un encuentro, es una, es el peniel, esa es la palabra. Ujú. Es el Marquito, peniel. O sea, es El- el volver a levantarse. Es, es que el peniel de él, Ujú. ya, vamos así, no me explico. El Mar- peniel de él se va a enfrentar con el peniel del hermano. Así está chévere. Ok. Ujú. Y como se va a Marquito, enfrentar, y como se va a enfrentar, solamente permíteme decir, se va como a enfrentar con el peniel del hermano, le pongo peniel por la glándula, ¿no? O sea, es solo para que se explique. O cambiemos. La, la glándula pineal de él se va a encontrar con la glándula pineal del hermano, ¿ya? Ujú. Ujú. Entonces, como se va a encontrar con la glándula pineal del hermano, ¿qué dice él? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Dar ¿Qué la tiene? cara, ¿Perdón? dar la cara. No, no. Pero, Adri, Adri, ¿algún Marquito, comentario? sí, Marquito. Bueno, aquí Jacob está en su larga noche y muestra sus secreciones, mostrando, enviando presentes en vez de adelantar a Dios, porque Dios es el que se adelanta. Y entonces Perfecto. Dios tiene que encontrarse con él para decirle, hey, tus secreciones no To- sirven. Todavía, pero todavía no, porque ahí estamos en la torre fuerte. porque, Entonces aquí, Marquito, perdón, siga, siga. dígale, diga. Lo que pasa es que yo también, antes de eso, el Señor se le aparece también en sueños a, al suegro y le dice, cuidado con Jacob, no le hagas nada. Entonces, por eso es que tal vez a mí se me vino que Dios también fue el que a Esaú le motivó a que también lo acepte a Jacob. Ya, pero mire, ahora es que ahí está el punto entre lo uno y lo otro. El punto entre lo uno y lo otro está Peniel. ¿Por qué Ujú. está Peniel ahí? ¿Por qué está el pineal ahí? Entonces, por eso le digo, y ya vamos a ver, le voy y vamos a seguir desarrollando, porque si se va a encontrar el peniel, ¿cómo estaba el peniel? Perdón, ¿cómo estaba el pineal, la glándula pineal? ¿Cómo estaba la glándula pineal de Jacob? La glándula pineal de Jacob A estuvo y oscuras, está, ah, a exacto. oscuras. Ujú. 20 años, exactamente, 20 años, 20 años y no le amanecía el alba. Pero No resulta sabe, ser Marquito, perdón, no sabía distinguir la noche del día. Tan claro. tan claro como eso, tan claro como eso. Y entonces, entonces, si no sabía distinguir todo eso, durante esos 20 años, ¿qué le pasó a él durante esos 20 años? ¿Le fue bien o le fue mal? ¿Le fue más o menos o le fue no tan bien o no tan mal? Como Torre Fuerte, con sus esposas, con sus hijos.
Mm. Entonces, Marquito, disculpe dígame. una pregunta. El, a ver, el acercamiento que tuvo o el Peniel de Jacob, ¿tiene alguna similitud con Moisés cuando subió al monte y también le miró al Padre? Eh, Tiene que ver con todos. Entonces ahí tendríamos que ver justamente esta situación uno por uno. Pero lo que es importante ahorita ver, ¿por qué es importante ver este de Jacob uno? Porque tenemos, si es que tenemos que ver a Moisés, y obviamente tendríamos que ver a Moisés a través de la glándula pineal, tendríamos que ver, eh, tendríamos que ver este 11.º mes. ¿Ya? Entonces, asimismo, voy a tratar de resumir lo más pronto posible. Entonces, resulta ser que se encuentra en el desierto. ¿Cuándo se encuentra en el desierto? ¿Con quién se encuentra en el desierto? Se encuentra en el desierto con el ángel del Señor. Y, y claro, y claro, nosotros tendríamos que ver si fue antes de la Pascua, si fue en el mes 12.º o fue en el mes 11.º. Entonces resulta ser que sí se va encontrando por este tiempo. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Entonces la pregunta es, ¿por qué Moisés se fue allá? ¿Por qué Moisés se fue a donde se encontró con el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué cree? Entonces, ya nos salimos un poquito del tema. Pero le voy a hacer solamente preguntas, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿quién le guió? ¿Les guió él a las ovejas o las ovejas le guiaron a él? Las ovejas le guiaron a él, Marquito. Bueno, Las ovejas. Las ovejas le guiaron a él. Ahora, si las Ujú. ovejas le guiaron a él, ¿por qué hay esa similitud, esa cierta similitud con ese pastorado? Ahora, el pastorado y las ovejas, tendríamos que preguntarnos, ¿qué tan buenas son las ovejas para levantarse en la mañana o para transitar o para escuchar la voz de Dios? Qué tan buenas son? Entonces, ahí tendríamos que preguntarnos, ¿qué es lo que hace que en ellas se active ciertas cosas a través también de su glándula pineal o alguna cosa de esas que tengan para que su reloj biológico funcione de cierta manera? Hola, Ana. Entonces, y todo esto, y todo esto les lleva a Moisés, les lleva a Moisés, pero a Moisés les lleva, como decíamos, en el mes 11.º, porque el mes 11.º es el mes del cetro. Ahora, la pregunta es, a través de la glándula pineal vamos a través del cetro. ¿Qué cetro tenía Moisés? Y a través de Moisés vamos a ver qué, qué glándula pineal tenía él. Entonces, la glándula pineal, ¿qué tan parecida era la de él a la del pueblo de Israel? Y el pueblo de Israel resulta ser que estuvo 430 años en Israel. Y entonces, ¿qué estuvo haciendo 430 años? Su glándula pineal, ¿qué pasó? ¿Podía No, dar la cara? no funcionaba, Marquito. No, estaba dormida. No, o sea, lo mismo, no sabía distinguir estaba la cruzada. noche del día. Exacto, exacto. Y cómo sabemos de eso? Obviamente ya todo lo demás cae por su peso, ¿no es cierto? Ujú. Pero lo que está diciendo es que está, y su cetro, obviamente, ¿y su cetro en qué se había convertido? El cetro de hierro. Ujú. E- Ex, El ex- cetro de hierro. Moisés no entonces, tenía un cetro, tenía una vara exacto, y porque se no tenía un convertía en cetro. serpiente. Exacto, entonces, aparte de tener un cetro de hierro, tenía algo todavía más fuerte. ¿Por qué? Porque lo que él tenía era ¿cómo se dice? Una rama, ¿cómo?
como, bueno, por ponerle una rama. Entonces, ahí ya veía el desarrollo, el desarrollo de las cosas. ¿Por qué Dios se le presenta justamente? ¿Qué le estaba ofreciendo Dios? Dios le estaba ofreciendo una verdadera glándula pineal. ¿Le estaba ofreciendo eso? ¿Le ofreció? Claro, porque Amén. se le está presentando cara a cara. Ahora, la glándula pineal de él, ¿cómo estaba en la noche? Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Oye, tienes que ordenar esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si sigue en la noche, ¿cómo puedes manejar el cetro? ¿Cómo vas a tener el cetro? Y entonces ahí vemos todo el problema. Porque al final de cuentas, ¿qué pasó? ¿Por qué no entró Moisés? ¿Por qué no entró Moisés? Moisés entró por no santificar su nombre. Entonces la Porque no se santificación, le hizo el día. más o menos entendiendo así. ¿Por qué él, a pesar de ver cara a cara, resulta ser que su glándula pineal, su piedra angular, entonces, ¿cuál era su piedra angular? La noche. Exacto, entonces parece ser, lo mismo que le decía, parece ser que su piedra angular era tan fuerte porque ahí tenía una edificación bastante fuerte y Dios, a pesar de eso, pues, bueno, bueno, eso solamente para ponerle como dice el Fabricio, si algo similar pasaba. Entonces, lo que, lo que sucede en Jacob, primero, dice. Vas a tener, ahora sí vamos con Jacob, ¿no es cierto? Jacob, vas a tener que enfrentarte, vas a tener que enfrentarte con esa piedra, la piedra angular tuya, con la piedra angular de Esaú, ¿ya? ¿Qué pasa si te enfrentas con esa piedra angular? Resulta ser que ambas tienen un problema, están en la noche. Entonces, baja el volumen. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jacob? Jacob está diciendo, yo no puedo ponerme a la altura de él. Entonces, por eso usted no va a encontrar en las versiones, le voy a apaciguar. Lo que quiere hacer él es ponerse cómo me pongo al nivel de él. Esa es la palabra. ¿Cómo me pongo al nivel de él? Vamos a pensar. ¿Ya? Ahí estamos bien. Yo tengo una tortilla. ¿Sí? Y para, No, a Cocotó no nos vamos. No, ¿cómo nos vamos a ir a Cocotó? Marquito, entonces, haciendo más o menos una similitud, eh, Aarón también era, o sea, como que Moisés cuando bajó se tuvo que poner a la misma altura de Aarón y el pueblo, o es, o sea, le pregunto esto porque si Moisés tuvo la facultad, digamos, otorgada por el Padre de poder mirar y hablar con el Padre, y Jacob también en este acercamiento que va a tener con su hermano, con Esaú. O sea, obró de la misma manera el Padre, tanto en Moisés como en Jacob. recuerde, recuerde que primero es Jacob. Lo segundo, recuerde cuánto la piedra angular le da el precio. La piedra angular, la torre fuerte, claro, la torre fuerte le ayuda a calcular, pero quien le da realmente el precio de todo es la piedra angular. Porque sin la piedra angular, lo demás se convierte nada más en cálculo. Pero el momento que ve usted la piedra angular, ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces, mire, ahí ya ve el cálculo. Moisés no sabía calcular. Aarón obviamente no sabía calcular, porque ya ve los cálculos de Aarón. Después todas estas cosas. Pero todos estos no le está acusando a ellos de cálculo, porque el cálculo le da, la piedra angular le da a Jacob. Y recuerde que Jacob es mucho tiempo antes de Moisés.
Entonces, como no da el precio, ¿sí? ¿Cómo da el precio? Entonces Dios dice, aquí está, aquí es donde da el precio. Génesis 32, vamos a darle al precio. Génesis 32, 24. Génesis 32, 24. ¿Qué pasó? Le leo, Marquito. Sí. Así quedó Jacob solo y luchó contra el varón hasta que rayaba el alba. Ya. Entonces, este es el versículo que le digo. Luchó contra un hombre. Ujú, Ahora, ¿quién es ese hombre? Ese hombre es el ángel, ese hombre ujú. es Dios. Pero al mismo tiempo Dios viene para ponerse a él y darle el precio. Ahora, claro, ¿por qué le da el precio? Para darle valor. ¿Por qué? Pero a Jesucristo también le decían el Hijo del Hombre, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Ujú. Nuevamente, Génesis 32, 24, Erika. Que ahorita ya estoy manejando. Ya, Pero sí. Entonces, a Dios le decían el Hijo del Hombre. Pero lo que le estoy diciendo aquí, que antes que le digan todo esto, la historia viene atrás. Dice, Jacob se quedó y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Entonces, no dice el Hijo del Hombre, dice un hombre, un Ish. Y si no- Él mismo, Marquito, porque él tenía que luchar contra él mismo para poder levantar la torre fuerte verdadera. Ajá, mire, Esa, wow. Esa es la idea que tenía Marquito, porque, o sea, eso quería establecer la diferencia entre el precio que pagó el uno y el precio que pagó el otro. ya. Entonces lo que le estoy diciendo es que todo esto, por eso le decía, todo esto nos está ayudando a darnos el precio, para dar el precio en contra del menosprecio, en contra de todas esas cosas. Porque, porque resulta ser que aquí lo que está diciendo es, mire, esto es lo que está diciendo. Oseas capítulo 12 verso 3 y 4 y 5 también si quiere. ¿Quiere Quito, desde el perdón, o 2? sea, Oseas 12 2 3 4 y 5? le leo, Marquito. ¿Ya? Efraín se apacienta de viento y sigue, Vamos al 3 vamos al 3. sí, mejor, ya, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Bet le halló y allí habló con nosotros. Mas Yahweh, el Elohim de los ejércitos, Yahweh es su nombre. Y imposible, imagínense. Ahí tenemos un Eso. problema. Ahí es un Mm, problema de mala traducción. Es imposible. Lo que él dice es que con Dios él tuvo un encuentro ujú. y él pudo. Y ahora la pregunta es, ¿por qué él pudo tener ese encuentro con Dios? A eso es lo que dice. Porque no puede luchar contra Dios y vencerlo. No. Esas traducciones. Poder, una cosa es poder y otra cosa es prevalecer. ¿Ya? Y otra cosa es luchar y todo eso, todo. No. Una cosa es que pudo. Ya, entonces lo que le está diciendo es, y ahí le está diciendo que luchó contra el ángel y que luchó contra Dios. Entonces volvemos. Ahí estamos claros, Ujú. ¿sí? Entonces dice, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Ahora sí vamos. Vamos con la glándula pineal. ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Vino Dios, vino el ángel del Señor, ¿sí? Y vino.
¿Bajo qué características? Vino con la característica de ser la piedra angular, pero la piedra angular tomó la altura, el nivel de quién, la altura y el nivel del hombre. Es decir, dice, sí, el hombre sí es capaz de llevar, y yo soy capaz de llevar porque el hombre, entonces, y esto lo voy a enfrentar con esa glándula pineal de él, ¿ya? A ver cómo le va, a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que sucede. Pero, ¿cómo estaba la glándula pineal de él? Estaba en la noche. Entonces, ¿qué sucedió? Que ahí se dio cuenta que esto sucedió hasta que, hasta que, Raya el alba. entonces, ¿qué pasó en la glándula pineal? Amaneció. Exactamente. Entonces, ¿por qué amaneció? Porque ahí es donde le dio la altura y se puso y dio la altura de las cosas. No sé si me explico. ¿Me Sí, explico? Martín. Sí. Ya, perfecto. Entonces, Marquito, la perdón, glándula, la glándula pineal de él versus la que estaba en la noche versus la glándula pineal correcta, la piedra angular, Cristo Jesús, hecha hombre. Entonces, se pone la de Cristo Jesús, ¿para qué se pone al lado de él? es que Para hacer yugo. el Señor Para es la hacer yugo. luz. ¿Ya? Se pone, perfecto, se pone para darle luz, se Para pone hacer para, ese yugo. se pone para darle esa torre fuerte, se pone para que se le quite toda esa oscuridad, para que se le quite todos esos 20 años, para que se le quite todo lo que desde su nacimiento, entonces, desde su nacimiento, ¿cómo fue el precio? ¿Cuál fue el precio? ¿Cuál fue el precio? El Oscuridad, torre fuerte. Marquito. El precio, exactamente, el precio fue oscuridad. ¿Ya? Eso sería costo, pues entonces. Perfecto. No Entonces, precio. perfecto. Entonces, toda su vida, hasta ese momento, toda esa vida fue costo. ¿Le costó qué? Le costó la primogenitura. ¿Le costó qué? Le costó su esposa. ¿Le costó qué? Le costó sus ovejas. ¿Le costó qué? Le costó, todo le costó, todo. Y el momento que le costó todo, ¿qué hicieron con él? Despreciaron Lo que les dio en Per- gana. Perfecto, perfecto. Él fue despreciado. ¿Le despreció quién? su mujer. Él mismo. Se despreció él mismo. ¿Le despreciaron los papás o no le despreciaron? Sí, Sí. Le despreció Marquito, su hermano. o sea, él se menospreció y los demás le despreciaron, pienso yo. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora Ah, claro. imagínese lo que dice él. Mire lo que dice él. Dice, es que esto está muy bueno. Vamos a todo esto. Mire, léalo por favor. 'Vamos a Génesis, Génesis 28, 28:20. Es que esto está bonito. Primero vamos con el 11, ¿no? Porque ahí empieza la noche. Génesis 28:11. Es que esto está. A ver, leo Génesis 28:11. Uy, ya es Shabbat. Vamos acelerando un Y poquito. llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Qué opina Adri? ¿Qué pasó? Ahí estaba la glándula pineal. ¿Qué glándula pineal puso? Puso la piedra angular, ¿La del, no, la del día o de la noche? en la la de la noche. noche.
la de la noche. Ya, ahora vamos al 28-20, 19-20. A ver, vamos desde el 18, 28-18, Dice, desde el 18. y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que se había puesto de cabecera y la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y a aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. ¿Ya? Siga, por favor. Entonces hizo Jacob un voto, diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. ¿Qué le parece? Puso la piedra, el sol, Entonces, la desde ahí, noche, todo. desde ahí se amaneció, ¿no? No, ahí no dice rayo el alba. No, pero ahí fue cuando él pudo reconocer, porque nunca antes había podido. No, ahí empezó el desprecio. Ahí empezó, ¿cómo dijiste, Mía? Perdón, nuevamente. Sí, desprecio mismo, se despreció. Hay, eh, hay otra palabra. El costo. Ahí empezó, exacto, ahí empezó el costo. Exactamente, ese es el costo. Pero ese costo se lo impuso él mismo, Marquito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Porque ahí él dice, Porque ahí él mismo se puso de cabecera, él mismo se impuso. ¿Qué se impuso él? Él mismo se impuso un voto, se impuso una negociación con Dios. ujú, como poner un costo, digamos, a todos, claro. Él mismo puso el costo de todo eso. Mm. El precio. Sí, y ahora Claro, es la que fue pregunta, como que condicionó todo, ¿no? por supuesto, y ahora yo le pregunto, le puso el costo y el diezmo del costo? Sí, porque dice que le va a diezmar si es que eso sucede. Y ya, y pregunta, ¿cuánto le diezmó? Que yo recuerde de lo que leí, no dice que le diezmó. Mm. Bueno. Pregunta, ¿a quién le diezmó? A su A la hermano, noche. Dígalo, Bien, Fabricio. cierto, a su cierto. hermano. ¿Qué ¿Cómo se llama? tenano? Y cómo se llama su hermano? A Esaú, pues, que es, Su hermano se llama Costo. ah, ¿Ya? Ahí entiende. Sí, Marquito. Wow, wow. Ahora, sigamos. Ahora, la pregunta es, eh, bueno, con eso ya estamos. Yo creo que con eso estamos claros, ¿no es cierto? Pero falta esta, mire. Falta, ¿dónde está? Ya, aquí. Eh, Génesis, Génesis 32:30. Si quiere, el 32:29. Vamos con el 32:29.
En 32:29 dice Marquito. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declaradme ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob a ese nombre lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Ya? ¿Por qué no le contestó? ¿Qué pregunta algo? ¿Está clara la pregunta y la respuesta? ¿Qué La preguntó respuesta, Jacob? la respuesta es en el 31, Marquito. ¿Ya? Por eso. ¿Cuál es? Wow. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Torre fuerte. No, ya se olvidó. No, ¿Ya? ¿Cómo se no, llama? la piedra angular. ¡Piedra angular! ¡Piedra angular! Y a él le puso el nombre, a ese lugar le puso piedra angular. Pero ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con la piedra angular? 32, 31. ¿Qué pasó con la piedra angular en él? ¿Dónde está Carmita? ¿Puede leer? 32, 31. 31. Ajá. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Ya? ¿Sigo? Hasta ahí. ¿Qué pasó, Erika? Dice que se le se despertó, pero Marquito, aún todavía no logro empatar porque Eh, es- después de todo esto, Espérese, el sol espérese. salía cuando Jacob dejó Peniel. O sea, pero él todavía no despertó. No, pues, pero a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Primero, le voy a explicar. Primero, alguien, o una mujer sí tiene la respuesta a lo que pasó. Primero, dijo, la piedra angular. Yo soy la piedra angular. Y preguntas por mi nombre. Pero el problema eres tú, que tienes que enderezar porque no puedes dar la cara. ¿Y por qué no puedes dar la cara? Porque tu piedra angular no soy yo, sino tu piedra angular sigue siendo ¿qué? Lo cojo, La cojera. Oh, oh. ¿ya? Y ahora, Ujú. ¿cuál es tu cojera? Entonces, él piensa, mi cojera, espere, mi cojera es que yo tengo una deuda, Cojera soy yo mismo. por supuesto. Cojera es el costo. Exacto, entonces aquí está el costo. Ujú. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya. El 32,25. ¿Cuál es el costo? Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, le tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo mientras de Jacob mientras luchaba con él. Entonces dijo, suéltame porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió. ¿Ya? Entonces, ahí hay una deuda, ¿sí? Entonces, él quiso pagar la deuda. ¿A quién quiso pagar la deuda? Él quiso pagar la deuda a su hermano. Le voy a explicar así más rapidito. ¿No es cierto? Entonces él dijo, mi glándula pineal se va a encontrar con la glándula de mi hermano. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para encontrarme con la glándula de mi hermano, voy a hacer propiciación. Es decir, voy a ponerme al mismo nivel y voy a cubrir ese costo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo le robé la primogenitura. Entonces, ¿qué voy a hacer?
Le voy a devolver la primogenitura. ¿Me explico? Génesis 32:4. ¿Qué dice? Y les dio órdenes diciendo así: Así diréis a a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. ¿Sigo? ¿Ya? ¿Cómo le trata O sea al hermano? que la glándula pineal de Le, Jacob estaba endurecida. le paga primero le paga le paga el costo, la Le deuda. paga la primogenitura que le Sí, le robó. paga, ¿Quiere? sí. Marquito, ¿Quiere? ¿Quiere? perdón que interrumpa. Sí. A ver, aquí la primogenitura le robó, pero no es que le robó realmente, sino que Esaú le cedió. Ya, Entonces, pero él quiere pagarle con costo. Entonces dice, todo lo que me ha costado, quiero devolverte porque esto me ha costado. Pero el ángel del Señor le dice, no, lo que tienes aquí es una deuda y la deuda es contigo mismo. Y esa deuda contigo mismo vas a tener que diferenciarlo con el costo, porque cuando llegues a Sucot, ¿qué va a pasar cuando llegues a Sucot? Van a salir los de Sucot y los de Sucot, ¿qué van a hacer? Van a mirar cuánto vales. Y cuánto vales, van a mirar cuánto vales y cuánto valen tus hijos. Y resulta ser que a la primera que le vamos a ver es a la Dina. Y a la Dina que le vamos a ver no nos va a valer nada porque a ella le vamos a agarrar y le vamos a abusar de ella. ¿Por qué? Porque tu glándula pineal, si no funciona, si pudiste, yo te estoy dando para que esa ilumine y estoy dando para que esa te levante el precio y para que ese precio nuevamente le des a quién ese precio. ¿A quién tienes que dar ese precio? A la torre fuerte. Tienes que darle a la torre fuerte. Entonces, como decía Erika, lo que estaba haciendo él, ¿sí? Es tratando, o mejor dicho, en lugar de dar precio, en lugar de elevarse el precio, ¿sí? Lo que él estaba elevando era el costo, y lo que estaba dando quería darle el costo a Dios, quería darle el costo al hermano, pero él no estaba dando el precio que debía darse el precio, ni que debía dar el precio a sus hijos. Papá. Mm, mm. Papá, papá. Entonces, papá. No, 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 ya nos vamos entonces. Es que vinimos a escuchar el final. Papá, papá. Entonces, ¿cómo se llama? Si la glándula pineal no le da el precio, ¿ya? Ya, te ¿Qué llevo. sucede? Si no, aquí te Enseguida, ¿qué viene? Si no te llevo. Aquí Costo. siéntate. ¿Perdón? Costo. se convierte en costo. Bien, se eleva el costo, ¿ya? ¿Y el costo qué produce? El Desprecio, ¿perdón? desprecio. El menosprecio, Marquito. El costo, el costo eleva. El abuso. Ujú, Exactamente. No se lo ha revelado ni carne ni sangre. El ujú. abuso es desprecio. ¿No? Entonces Gasto. tenemos que ver qué es el abuso. ¿El abuso a dónde Vamos, afecta? Manuel. ¿El abuso a dónde afecta? A Al la nombre glándula mismo. pineal directo. A la identidad. Dir- Ahí directo a directo. la glándula pineal. Entonces, directo a la glándula pineal. Y cuando la glándula pineal no funciona, todo tiene una palabra que se llama, o sea, todo se convierte en abuso. Abuso. ¿Ya? Y entonces, por eso tiene que ver mucho también la amígdala, que está en el cerebro. O No, sea,
La No me lo amígdala olvides, está, la amígdala está en el cuello. aquí. Perdón, no. Lo que pasa es que hay una que ya me confundí. Ya. Adentro del cerebro hay una, sí, se llama amígdala también. La hipófisis. No es la hipófisis, es Mm. la Pero, amígdala. pero todavía seguimos con esta. Vamos, es que aquí es donde te quería, donde quería encontrar. Bueno, ya con esto ya está. Yo creo que con esto está. Ahora, Tengo una confusión aún, claro, eh, porque ahí, en cierta forma, la mamá de Jacob fue la promotora de todo esto. por supuesto, por supuesto, Fue ella la que lo lanzó a Jacob a hacer esto. por supuesto, por supuesto. Entonces, aquí viene el problema del abuso, porque el abuso, a ver, ¿cómo, cómo le empatamos todo esto? ¿Cómo le empatamos esto? Bueno, eh, a ver, entonces para entender, entonces primero ahí vamos a empatarlo. Para entender esto, primero tenemos que entender a Jacob y a Esaú, ¿verdad? Ujú, Entonces, Jacob es el amado y Esaú es el odiado. ujú, Perfecto. Entonces, todo esto va va a la función de la glándula pineal. ¿Cuál es la función de la glándula pineal? Darle el precio en lugar del costo, ujú. ¿ya? Y al, y al mostrar lo que es el odio, Cristo Jesús hace mención que lo que tiene que odiarse justamente es esa sangre, y esa sangre de esa maternidad, y de esa maternidad que lo que ha hecho hace un cálculo incorrecto. Pero lo que tiene que levantarse y darse la relevancia es ver la glándula pineal para qué es. Entonces la glándula pineal es para edificar ¿qué? Para edificar una nueva maternidad, que sería una nueva, que viene a ser una nueva Jerusalén. Dar el precio verdadero. Ya. Ahora, claro, la del precio, de todo este precio, ¿en dónde se establece el precio? Entonces, todo este precio se establece en el cetro, ¿ya? Entonces, ¿qué es el cetro? El cetro es la autoridad, ¿ya? Es decir, la autoridad, entonces, ahí vemos, ¿no es cierto? Ahí vemos. La autoridad que viene de la piedra angular, ¿ah? Separa, o mejor dicho, viene a mostrar el problema grande. Ese es el asunto, el problema. Y el problema es el abuso de autoridad. Ahí estamos, Ujú, ¿ya? ¿Por qué? Porque la piedra angular es la piedra que da luz al precio, y cuando le da luz al precio, el precio correcto se transforma en autoridad. Pero cuando la glándula pineal está en la oscuridad o está como la de Jacob, ¿qué sucede? al ¿Qué? centro de viaje.
al Se, abuso. se cambia el precio, exacto. Se cambia el precio y entonces viene el costo. Y al meterse el costo, se mete una falsa luz, o mejor dicho, se mete una aparente luz. Y esa aparente luz es una aparente autoridad, pero en lugar de ser aparente autoridad se convierte en abuso. Entonces, ¿el abuso qué hace? Es el abuso de autoridad. Ahora, ¿qué es el abuso de autoridad? El abuso de autoridad es la ausencia, o mejor dicho, es la afectación hacia dos torres fuertes y hacia dos glándulas pineales, como usted ve, que la una es una piedra angular, mientras que la otra, ¿qué es? La otra es una piedra dura, dura como el diamante. Dura como la cerviz. Exactamente, entonces ahí viene el endurecimiento, se Ujú, endurece todo, ya, ujú. pero físicamente incluso hay un órgano de eso, pero entonces lo que le estoy diciendo es que el abuso de autoridad es el abuso de la luz, ¿de acuerdo? O sea, obviamente de la aparente luz. Entonces, ¿a quién afecta esto? Esto Al cetro, a la autoridad. esto afecta a la autoridad. Ahí, entonces ahí es cuando nosotros vemos, ¿es autoridad o es abuso? Ujú. Ujú. Marquito, ¿y se puede diferenciar si es que ese endurecer de la cerviz, o sea, eso con eso se puede identificar que no es autoridad, sino que es abuso? Ya, entonces mire, ¿cómo lo podemos identificar? Primero, vamos con los invitados, ¿no es cierto? Moisés, ¿tenía autoridad o era un abusado? Un abusado, Un abusado se convierte ¿en qué? abusador, En abusador. ¿Y un abusador qué hace? Pierde autoridad, pierde, pierde autoridad. Pierde el cetro. pierde autoridad y da abuso. Ujú, ¿Ya? Nuevamente, un abusado se convierte en abusivo y se convierte en abusador. Y utiliza todos los medios. ¿Para qué? Para brillar. Pero en realidad detrás de ese brillo no se ve la luz. ¿Ya? Entonces, ujú. primero, Fabricio, ¿sí? Moisés, ¿quién abusó de Moisés? Sus padres, La Sus esposa. padres. Egipto. Al imponerle el crecimiento en Egipto, yo creo que ese fue su primer y gran abuso. a Egipto también. Egipto y sobre todas las cosas, la hija de Faraón. Ujú. ¿Ya? ¿Qué le dio? Entonces, ¿qué le dio? Cetro de hierro. Le dio hierro, exactamente. Entonces, abuso es abuso de hierro, pero no hay cetro. Vamos, siguiente implicado en este asunto. Jacob, ¿abusado o no abusado? También. Ujú, Entonces, ¿abusó o no abusó de su autoridad? ¿Abusó o no abusó de su niñez? ujú, ¿Abusó o no abusó de su juventud? ¿Abusó o no abusó? ¿Y cómo terminó? Siendo abusado. ujú. ¿Y Dios qué le estaba devolviendo? Entonces, ¿qué le estaba devolviendo? El cetro. El cetro. Entonces, ¿el que quería dar? ¿Diezmos de hierro? ¿O tenía, o quería dar fruto de la piedra, de la piedra que se le presentó? Y la piedra que se le presentó, ¿qué le dijo? ¿Ya? Siguiente. Entonces ya tiene dos para leer. Siguiente abusador de la lista. Abusado y abusador. David. ¿Ya? Igual tiene que hacer esos cálculos. Entonces, por cada vez que
aparece esa falta de autoridad, ¿qué pasa con el precio? El precio disminuye. Y por cada vez que el precio disminuye, ¿qué pasa con el costo? Sube. El costo sube. Y cuando sube el costo, ¿qué sube? El abuso. El abuso. Ya, perfectamente. Siguiente implicado en este caso, al que íbamos. Siguiente implicado, Esther. ¿Abusó o no abusó? Sí. ¿Abusada o no abusada? Sí, ¿De, abusada y abusó de qué abusó? Autoridad. del Abusó de, cetro. abusó de cetro, abusó de autoridad, abuso de luz. Y ese momento que abusó, ¿quién aparece? El abusivo. ¿Cómo se llama el abusador de abusadores? Marduk, Marduk, Se llama Mardoqueo. Marduk, se llama Marduk y se llama Amán, Abus, El Amán. innombrable. el innombrable. Y entonces, ¿a dónde afecta el innombrable? Al cetro. A la autoridad. Al Afecta al memorial. memorial, ¿ya? Pero el abuso, ¿en dónde se manifiesta? El mal abuso se manifiesta en la luz, quiere más luz. Pero todo esto, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Vamos con Jacob y con todos los abusadores. ¿En dónde? ¿En dónde tiene su repercusión? Vamos con Jacob, ¿en dónde? En la glándula pineal en la noche y el día. En no Ya. distinguir eso. No, 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 no. ¿Dónde tiene su repercusión? Perfecto. Pero mira, Ah, en los tesoros. no, mira dónde llega. En la ¿Dónde? piedra angular. Ya, de la piedra angular. Por qué no le dijo está medio loco? ¿Por qué no le dijo estás con sueño? ¿Por qué no le dijo estás con un ojo así medio chueco? ¿Qué le dijo? ¿A dónde le afecta el abuso? A los ojos. Ojos. No, no. ¿Alguien está ahí por el que nos quiera ayudar? A la cadera, Marquito. Ajá. Le Y esto de los afecta. Al caminar. la plata. Al Exactamente. caminar, Marquito. Exactamente. Entonces, ¿y cómo se llama el problema que tenía él? ¿Qué hizo el Cojera. ángel? Le mostró que tenía qué. Le mostró que tenía una deuda. Ujú. Bueno, algún Wow. rato llegamos a eso, pero Wow. ahorita por cuestiones de tiempo. Entonces, ¿la deuda con quién era? Con él La mismo. deuda era, la deuda era consigo mismo, con su piedra angular y con sus fundamentos, porque el momento que usted pierde el precio, sus fundamentos y sus pies, ¿a dónde le llevan? Al Le, lle- abuso. exacto, entonces, exactamente, ¿ya? Pero entonces también eso tampoco fue con sus padres, porque si hubiera sido, o Es sea, que, claro, mire, de niños sus padres abusan, ahí no tiene problemas él en los pies, los papás. Pero después, ya el momento que se convierte en 12 años, ¿qué pasa? ahí es cuando tiene que, Pregúntese a usted si usted no abusó de su glándula pineal y sus pies no le llevaron por cualquier lado. Sí, ¿Ya? tal cual. Tal cual. Ahora el último que nos falta. Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo Jesús. ¿Qué les dijo, no es cierto? Esto es un problema de abuso. ¿Y en quién tenemos que ver el problema de abuso? Cuarta, ya vimos de Moisés. Cuarto, para que lea toda la Biblia, el asunto del abuso. Elías. Ujú. ¿Quién abusó de Elías? Jezabel, Su mamá. ¿Quién Ujú. abusó de también, Elías? claro, Su papá. ¿Por qué? Porque le sacaron toda la luz, pero ¿qué le devolvían? ¿Sabían o no sabían que era? Pero bueno, a, abuso. fin- a final de cuentas, ¿no es cierto? Shabbat. ¿Ah? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es el bautizo? El amanecer, Marquito. El bautizo es el hundimiento del abuso Amén. Ujú. para cerrarle la boca al abuso.
Y levantar, que se levante quién. La torre fuerte, Y la La piedra glándula angular. pineal y la glándula pineal. la, la, la roca. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué sucede con el abuso? Pierde autoridad. Y cuando pierde autoridad, ¿qué sucede? Viene el abuso. ¿Ya? Se vuelve abusivo. Dureza. Abusa usted mismo de la Ujú. poca o O poca mucha. o casi poca luz que tiene. Y con esa luz lo único que genera es más abuso. Y por eso afecta a su glándula pineal. Pero su glándula pineal, ¿qué le dice? Es la luz. Y cuando le dice es la luz, ¿qué le dice su glándula pineal? Tienes la autoridad. ¿Cuál es la autoridad que tienes? La autoridad de caminar y de ponerte de pie. ¿Y cuál es la autoridad que tienes? De pagar tu deuda. ¿Y la pagar tu deuda con quién? Con el ángel del Señor. Porque el ángel del Señor, ¿qué te está diciendo? Deja esa noche. ¿Para qué? Para que camines por donde quiera que camines. Y camines como erguida. ¿Sí? Amén. Amén. Y cierres en este tiempo y te des el precio, ¿sí? Y si tienes que devolver el abuso a donde quiera, pero no pierdas el precio porque estamos en el 11.º mes en donde lo que estamos haciendo es quitando ese desprecio, ese hierro que tienes en lugar de cetro y devolviéndote ¿qué? La capacidad de que tu glándula pineal nuevamente te dé el precio y el precio los lleves en el Evangelio, porque el Evangelio es de fruto y en lugar de hacer una negociación para devolver lo que el abuso me quitó, vuelva a tomar y a generar lo que el día y el precio me está dando para este nuevo mes. ¿Y este nuevo mes cómo se llama? Autoridad. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos la glándula pineal? Porque esa es la autoridad. ¿Y qué autoridad es? La El cetro. autoridad. Des- Exacto, la autoridad de mirar cara a cara a Dios, Amén. levantar el precio y ese precio generar nuevamente autoridad en donde quiera que vaya y mirar todo el abuso que tengo que parar. Por Mike, eso es importante, Señor, eh, por eso es importante orar en la noche y en el día, porque se cierra Por, e- el ciclo, digamos. por eso es importante darle luz a su glándula pineal, darse el precio, darle voz a su torre fuerte, La ¿sí? autoridad. Levantarse, reflejar esa luz, seguir moviendo ese precio, ese fruto, en especial este es el fruto de este 11.º mes. Y nuevamente, volviendo a este mes 11.º que todo esto usted lo puede ver en el libro de Zacarías también que puede leer. Creo Mike, que, solo una cosita, Mike, dígame, para que por me favor. quede claro. Sí, Buenas noches con todos. Los primeros abusadores entonces son los padres. Si es que no tienen la glándula, si no son exactamente, si no son piedra angular, exactamente. Ya, ok, gracias. Entonces, para ver eso, usted tiene que leer a Cristo Jesús y tiene que, primeramente, a Juan el Bautista, ¿no es cierto? Ahí ve la historia de todos ellos. ¿Ah? Entonces, ahí tiene que preguntarse quiénes son los papás de Juan el Bautista, quiénes son los papás de Cristo Jesús. Y ahí tiene que leer la Biblia porque la respuesta no son José y María, la respuesta no es Zacarías y Elizabeth, va mucho más allá de eso. Pero eh, Pero, pero, todo esto pasa justamente por, por, por la Nueva Jerusalén, por la conducción y por el cetro y por todas estas cosas que estamos viendo. Bueno, me reformula me dice nuevamente la pregunta, Pau, por favor, porque se me escapó algo. Te decía que si los primeros abusadores son los padres, Ya. inclusive desde el vientre. Ya, perfecto. Entonces, gracias. Los primeros que tienen autoridad son los padres y los hijos. Y la primera autoridad es que son luz para no abusar de una luz muerta.
Y la primera luz de iluminación para ellos es que en su vida siempre tengan en cuenta la piedra angular, para que la piedra angular ayude a diferenciar el costo y el precio y nuevamente ilumine y en lugar de seguir caminando buscando un costo, nuevamente se ubiquen en el precio de esa piedra angular que hace la luz, que levanta la luz y que sobre todas las cosas les devuelve la autoridad, porque ningún costo le da la autoridad que la autoridad del precio, porque cuando tiene precio, incluso los, lo que tiene precio, lo que tiene precio, eso es lo que se acerca, para que lo que tiene costo, eso es lo que se vaya alejando. ¿Me Amén. explico? Ujú. Ya. Entonces, pero todo esto, el día domingo, vamos a verlo con el bautizo. Así que si alguien quiere, como decía, eso es lo que estamos haciendo, poniendo la piedra angular. Eso es lo que hizo Dios y eso es lo que puso en Juan el Bautista y en todos sus hijos para que la piedra angular sea el precio, pero por autoridad y no el abuso de autoridad sin tener una, una piedra angular que tenga el precio precioso, el, pre, el nombre precioso, el precio de lo precioso, porque lo precioso es la capacidad del peniel, la capacidad de la piedra angular, es que es tan preciosa que es la única que rompe el diamante, que rompe lo más duro que es el diamante. Algo así más o menos. Bueno, hemos empezado Shabbat y yo creo que esto mejor se hace en oración. Así que hoy, bendito Padre Celestial, hoy bendigo que la piedra angular tiene nombre, porque ese Peniel, ese, ese cara a cara contigo, Dios, es nuestra piedra angular, Cristo Jesús. Y ese Cristo Jesús, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, pues podemos nuevamente en este Shabbat darle el precio, pues yo bendigo que sea el precio de la luz, para que todo ese abuso, Señor, de esas falsas luces, pues pues ese sea tapado por la luz verdadera. Y porque la luz verdadera siempre vendrá para darnos voz y sobre todas las cosas, Señor, para darnos el fundamento. Porque todo abuso justamente es esa autoridad que no tiene fundamento. Pero yo bendigo porque el fundamento está en el Evangelio. Y lo que caminamos en el Evangelio, en el nombre de Cristo Jesús, nos vuelve siempre al camino, la verdad y la vida para que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, todo ese fundamento de la piedra angular y de la torre fuerte, pues abran, Señor, las fuentes eternas, abran, Señor, la hora, abra, Señor, lo que salga de nuestro corazón, abra, mueva nuestras manos, haga mover estas alas, haga mover estos cielos, Dios, porque por esa torre fuerte, por esa piedra angular, pues los cielos, Señor, seguirán derramando, Señor, su misericordia, seguirán sus tesoros levantándose. Y si tus hijos, Señor, son levantados, pues Padre, no fueron levantados para una vieja maternidad abusiva, Señor, para una vieja paternidad endurecida y abusiva por falta de autoridad, sino para una nueva maternidad, una nueva Jerusalén que hace de las mujeres de la casa del Dabar autoridad, Dios bendito, porque esa autoridad es la misericordia, es, Señor, el poder de la gracia de ser esa fuente que se levanta, que se acerca de ser santuario, Dios bendito, de purificar esa sangre, de purificar ese fruto. Y por esa paternidad, Señor, de esos hijos de la casa del Labar, que en el nombre de Cristo Jesús son más duros porque rompen incluso el diamante, pero por esa piedra angular que dice, Señor, que se haga la luz. Y esa, Señor, devuelven para, Señor, abrir la luz en nuestros hijos. Porque, Señor, si las luminarias de este mundo son luminarias muertas, pues mayor es la luz, Señor, de los niños, mayor es la luz, Señor, de las mujeres, mayor es nuestra luz, Dios bendito, incluso para manejar esas luces, pero para volver siempre al precio verdadero de esa luz y no al costo, Señor,
de lo depreciado, de lo despreciable, Padre, de lo menospreciado y de lo desechado. Porque en el nombre de Cristo Jesús, la, la piedra angular desechada por este mundo, Dios bendito, en cambio, Señor, es la que edifica a la verdadera Jerusalén. Y no vino a destruir, sino vino a edificar maternidad, paternidad verdadera, porque el espíritu de Elías, ese es el que dice hoy, Señor, en nosotros que vuelva el corazón de los padres a los hijos. En el nombre de Cristo Jesús, que se detenga la falta de autoridad. Porque si en Juan el Bautista y Elías hicieron lo que quisieron en el nombre de Cristo Jesús, pues en el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo bendigo que hoy la autoridad de tu Espíritu es para que se devuelva la autoridad a ese espíritu de Elías y no se siga eternizando y alargando justamente se haga lo que se quiera hacer con Elías y Juan el Bautista que, que por abuso hicieron lo que hicieron, pero por autoridad tú les devolviste, Señor. Les devolviste lo que a Moisés, lo que a Elías y lo que a tus hijos, la piedra angular que detiene el abuso. E incluso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, detiene el abuso de ese cetro de hierro, detiene el abuso, Señor, de lo que está sucediendo en el mundo, porque en el nombre de Cristo Jesús, esta es nuestra autoridad, no la autoridad del abuso, sino la autoridad de la luz, la autoridad de hijos, la autoridad de hijas, Dios de los cielos, que desde el dosel del Dabar nuevamente separan y diferencian el abuso de la autoridad, porque tu autoridad siempre será por fundamentos, por luz y por luz verdadera, no una luz muerta ni un abuso de luz. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat. Amén. Gracias, Amén. Marquito. Gracias, Amén. Marquito. Nos vemos el domingo. Bendiciones. Gracias con todos. Nos vemos Linda el domingo. enseñanza, Marquito. Gracias.